Ronin. Capítulo 231. Estar borracho era una cosa extraña. Las nuevas experiencias siempre eran extrañas, tratando de averiguar cómo se comparaba esta cosa nueva con las cosas que habías hecho antes, lo que has hecho y experimentado. Por el momento, la mejor comparación de Midoriya es que emborracharse es como enfermarse. ¿Por qué alguien se haría esto a sí mismo? Sus extremidades se sentían extrañas, su cabeza latía con fuerza y había un calor incómodo en su pecho. Básicamente estaba pidiendo que lo emboscaran y que le patearan el trasero. También estaban los problemas más específicos. Su sensación de dolor se había atenuado, más de lo habitual si eso era posible, y ya había olvidado por completo que su nariz estaba rota. Si no hubiera sido porque Mao lo atrapó antes de que se separaran, reiniciarlo habría escapado por completo de la mente de Midoriya. Afortunadamente, pasaron unas horas juntos porque ambos estaban jugando al minigolf antes de separarse. Fue un extraño camino a casa, que se desprendía lentamente del zumbido en la oscuridad, con dolores que regresaban lentamente poco a poco. Su hombro se inflamó, aparentemente al azar, hasta que recordó que acababa de ser dislocado. Su cuello también, recordándole que se había golpeado de bruces contra un estante. Estos fueron todos los detalles menores que se difuminaron ligeramente, especialmente en noches muy llenas de acción como esta noche. Midoriya se paró frente a su puerta un momento más. No necesitó una bofetada en la cara para despertarlo, no, el agravamiento de las lesiones menores que atravesaron su traje y sus propias malas defensas lo hicieron suficiente. Se acicaló rápidamente, asegurándose de que se veía bien, luego trató de abrir la puerta de su vecino 3 veces antes de darse cuenta de su error y cambiar a la puerta correcta. Estoy en casa. Midoriya sonrió mientras entraba, tratando de estar lo más presentable posible. El sigilo era una opción, pero Midoriya pensó que tomarlo de frente era el mejor camino. Habría preguntas si lo atrapaban, su madre estaría en guardia y podría notar el olor a alcohol que se adhería literalmente a todo lo que había estado en ese maldito almacén. Con su juego literal y metafóricamente desequilibrado por el alcohol, era mejor no probarlo, pero Midoriya nunca pudo recordar su propia relación difícil con los planes. Izuku. Llegas temprano. Midoriya saludó a Izuku con una sonrisa mientras entraba a trompicones, más nervioso que alcohol en este punto, mientras buscaba a tientas sus zapatos y se desconectaba. Buen día. Ajá, sí, muy bien. Pasé un rato con un amigo después de la escuela, fui a la ciudad, lo pasé bien por todos lados, dijo Izuku, dándole a su madre su mejor sonrisa tranquilizadora mientras intentaba ponerse los cordones de los zapatos con una sola mano. Al final, tuvo que admitir la derrota y dejar caer su bolsa para liberar ambas manos mientras deshacía el nudo desordenado que hizo. Oh, eso suena divertido, ¿fue esa chica Aiko de tu clase? Parecía, un poco intenso, murmuró Inko más para sí misma, sin darse cuenta de lo mal que estaba, pero de lo bien que estaba con los verdaderos borees con los que Izuku había estado pasando tiempo. Puedes traerla de nuevo en algún momento si quieres. Mañana vamos a tener algo de compañía. Tal vez podrías traer a Aiko y a sus padres, no mañana, Mitsuki no necesita más gente para enfadarla, y Katsuki. Sí, hablaré con ella al respecto, dijo Izuku con desdén, las largas frases iban por encima de su cabeza cuando finalmente se desató los zapatos. Pero, lo más importante, cena esta noche. ¿Necesitas ayuda, mamá? Ah, qué pensativo. Inko le dio a Izuku una sonrisa de agradecimiento, dirigiéndolo hacia adentro y hacia la cocina. La mayor parte de la comida está lista, si pudieras colocar el arroz y los platos mientras termino, sería encantador, SNF. Dime, ¿te manchaste algo de la camisa? Sí, alguien derramó su bebida sobre mí mientras estábamos fuera, oye, déjame tomar esas tazas. Y así, Izuku rápidamente pasó el olor alcohólico mientras también pasaba por alto su propia comprensión de su inminente desgracia, como solía ser. El entrenamiento del jueves se desarrolló más o menos según lo programado, alineándose bien con la apariencia básica de un plan que Midoriya trazó. El joven profesor se preguntó si había una relación entre la cantidad de plan y la cantidad de improvisación que debía ser para que sus planes no se fueran a la mierda, o si era pura suerte que el entrenamiento fuera tan bien hasta ahora. Quizás fue porque todo salió horriblemente mal el primer día.
Desde la cima, Bakugou estaba de buen humor. El entrenamiento que Bakugou necesitaba era afinarlo, trabajar en lo que tenía, ponerlo a prueba y probarlo en los entrenamientos. Esto también resultó ser exactamente lo que estaba haciendo ayer, y este fue un tema recurrente para casi todos los estudiantes. El ambiente general era de ayer, pero más a medida que cada estudiante continuaba y avanzaba en su entrenamiento. Desde Mina y Zero practicando en el área de movimiento hasta Bakugou y Sato encerrándose en la ciudad de concreto, parecía que todos tenían una buena idea de lo que querían hacer, incluso los estudiantes que no estaban en el examen F. Siguiente. Midoriya asintió mientras caminaba de regreso al gimnasio, sus ojos se movieron hacia la izquierda desde la entrada mientras tomaba todo el lugar, buscando a una persona en particular. No Bakugou en lo alto, pareciendo murmurar sobre alguna distracción después de la escuela, no Kirishima en lo bajo, hablando con cementos y todavía tratando de encontrar una dirección, pero, Kaminari. Es tu turno. Ven cuando estés listo. Midoriya apenas podía sacar las palabras de su boca antes de que Kaminari corriera por el espacio. La peculiar cuarentena del rubio Blur había terminado, y estaba más emocionado de volver a entrenar, adelantando y saludando a su maestro temporal con una gran sonrisa y movimientos aún más grandes. Manteniendo sus propios movimientos más pequeños, pero aumentando lentamente para coincidir con su emocionado estudiante, Midoriya llevó a Kaminari a través del camino de un gimnasio a otro, la pareja repasó la rutina de Kaminari durante todo el día, concentrándose gradualmente en lo que el aspirante a héroe quería ser. Hay muchas opciones por delante. Práctica de espada, práctica de peculiaridades, práctica de acrobacias y más. Tantas combinaciones. Kaminari parecía tan desenfocado como su futuro, con tantas opciones por delante. Hasta ahora había pasado el día practicando su uso de la peculiaridad, usando su peculiaridad en las piernas y caminando por el gimnasio, y el día anterior había pasado casi todo el tiempo haciendo prácticas básicas de espada y algo de sparring ligero. Ahora, sin embargo, era el momento de dar un poco de dirección. Recuerda, esto no es para el resto de tu vida, este entrenamiento es solo para el examen de licencia provisional, recordó Midoriya tan suavemente como pudo mientras entraban en la ciudad de concreto, tratando de poner algo de marco. Solo tienes que elegir una dirección para entrenar. ¿Qué habilidades crees que serán las más útiles para el examen? La boca de Kaminari se dibujó en una delgada línea que se hizo más y más ancha a medida que miraba hacia afuera, pensando de una manera y de otra mientras su cabeza se movía de una manera u otra. No sé. ¿Qué hay en el examen? ¿Qué está pasando? Midoriya se detuvo en el lugar, inclinando ligeramente la cabeza, luego lo pensó y asintió un poco. Bueno, esa es una buena pregunta. Tan bueno que creo que lo repasaré de nuevo mañana, porque creo que todo el mundo necesita escuchar eso, pero específicamente, nadie fuera de la asociación lo sabe. Tienen alrededor de 7 exámenes, y cambian cuál hacen cada año. Una vez, creo que hicieron el mismo examen 3 veces seguidas solo para meterse con todos. Te recomiendo que estudies los anteriores, solo por tu propio bien. Divagando, Midoriya decidió que el lugar en el que se detuvo era tan bueno como cualquier otro para dejar sus cosas mientras hablaba. ¿Y el de 223, 7? Eso suena bien. 2237, horario de verano. Había una heroína con una peculiaridad muy parecida a la tuya, creo que hay que revisarla. Sí, creo que esa es la que estaba mi mamá cuando estaba en la escuela de héroes. Ahora es una heroína profesional. Hombre, no puedo creer que nunca me haya dicho que había otra chica con un don eléctrico en la misma prueba que ella. Kaminari, probablemente era ella. Oh, mierda, tienes razón. Con una sonrisa y un movimiento de cabeza, Midoriya trató de llevar a Kaminari de vuelta al momento y salir de su divagación. Está bien, pero lo que importa son algunos conceptos básicos. Cada examen tiene 2 cosas, salvar a los civiles y combatir. Por lo general, solo tienes que ser bueno en uno y estar bien en el otro. ¿En cuál quieres centrarte? Salvando a la gente. Kaminari tuvo una respuesta rápida, ya haciendo algunos golpes de karate emocionados que parecían más un combate que salvar a la gente. Parecía que decir salvar a la gente era más lo que la gente quería decir por defecto que lo que realmente significaba.
Revenant no se sorprendería si incluso él lo dijera si se le presiona, pero tal vez era su lado nihilista el que se proyectaba. Está bien, eso es bueno. Entonces, ¿en qué te enfocarás para ayudar a salvar a las personas? Y ahí lo tenías. Piensa en formas de rescatar a las personas, repasa los protocolos de seguridad, podrías hacerlo mañana, trata de estar más seguro y cómodo para estar cerca. Midoriya intentó escupir algunas ideas que se le ocurrieron en la cabeza, y la última llamó la atención de Kaminari. ¿Te ves seguro? ¿Cómodo? ¿Eso ayuda a salvar a la gente? Pensando en las víctimas que vio en la calle, tropezando después de que golpeó a sus atacantes contra la tierra, sus expresiones de horror y miedo mientras se cernía sobre ellos. Bueno, puede ayudar. Algo en lo que pensar. Creo que mejorar en el combate podría ser más fácil. Me temo que estás pensando bien. Midoriya estaba en realidad un poco agradecido, estaba bastante seguro de que él mismo necesitaba más ayuda para salvar a los civiles que Kaminari. ¿Qué es lo que más quieres mejorar en el combate? ¿Qué parte de tu combate crees que puede llevarte a través de este examen? Hubo muchas más expresiones interesantes a medida que Kaminari reflexionaba sobre este problema. Su peculiaridad en la que toda su vida había pensado y construido frente a la pura practicidad y simplicidad de usar su arma. Uno era algo que Kaminari probablemente pasó toda su infancia construyendo, siendo capaz de usar su peculiaridad como un héroe, pero el otro era mucho más fácil y práctico, incluso si Kaminari tenía menos práctica con él. Midoriya tenía su propia respuesta, si estaba en los zapatos de Kaminari, pero... Creo que quiero trabajar en combinarlos, asintió Kaminari mientras salían las palabras, pareciendo sentirlo tanto como lo pensaba. Estoy mejorando con mi peculiaridad a voltajes más bajos, creo que estoy obteniendo esto de la espada. Quiero intentar hacer un poco de esto y un poco de aquello, ¿te gusta? Un poco de peculiaridad y un poco de arma. Si eso no era un resumen de los objetos poseídos, Midoriya no sabía qué era. Se rió un poco mientras recogía su nuevo Shinai hecho esta misma mañana para esto mismo. Está bien, pero primero, un poco de prueba y un poco de error. Camina hasta ese poste y regresa mientras usas tu peculiaridad, vamos. Tenemos mucho entrenamiento por delante. Para cerrar el día, todos los estudiantes se reunieron con el toque de la campana para irse a casa o para quedarse y volver a entrenar. Sin embargo, antes de que el examen F se dividiera, su profesor pensó que compartirían algunas palabras. Examen F, reúnanse. Pocas palabras antes de terminar, no deberían ser largas. 2 minutos, como máximo. Un Ronin completamente golpeado pero desfasado estaba de pie frente a sus estudiantes, mirándolos con orgullo. Los rostros agotados pero vigorizados de sus estudiantes que no podían seguir el ritmo de la pequeña pero aparentemente ilimitada energía de su maestro, que había estado más que feliz de mantenerse al día con todos ellos a lo largo de cada paso de su entrenamiento. Al ver su atención, el anciano sonrió con algo de esa energía infinita, asintiendo con la cabeza y luego entrando directamente. Mañana es el último día de entrenamiento, así que intentaremos hacer algo especial antes del examen. Ahora, por lo que sé, el examen tiene 2 grandes criterios cada año. Combate y rescate. No soy bueno en el rescate, no puedo enseñarte eso, pero repasaremos lo básico mañana como repaso final. Trató de tener un pequeño momento con cada uno, mirando a los ojos a un estudiante a la vez, pero la venda sobre sus ojos lo hizo mucho más difícil. En segundo lugar, los movimientos definitivos. Todos ustedes deberían haberlos estado explorando, y si tienen alguna pregunta sobre ellos, debo admitir nuevamente que no soy el mejor experto. Esos serían los otros maestros aquí en UA, que están aquí para ayudarlos. Ronin optó por el ángulo de apertura de todo corazón, haciendo un gesto a los otros profesores alrededor de la habitación. Estaba tratando de tomar la honestidad en serio, y practicarla tanto como podía le parecía un buen comienzo. Por último, no puedo decirte lo que habrá en el examen. Yo mismo no lo sé. Sé que está diseñado para vencer a la mayoría de los estudiantes que lo toman, así que para simplificarlo demasiado, solo tienes que ser mejor que la mayoría. Para obtener algunos consejos realistas que puedan usar,
Piensen antes de actuar, hagan lo mejor que puedan y confíen en ustedes mismos. Wano ha pasado medio año entrenándote para fracasar. No fue mucho, ni siquiera un minuto. Ronin también pudo ver que no todo el mundo lo entendía. A la mayoría le entró por un oído y le salió por el otro, pero bueno, al menos lo intentó. Una vez arreglada esa cosita, los alumnos y los profesores se fueron por caminos separados. Bakugou normalmente se quedaba atrás para entrenar, pero fue uno de los primeros en irse, liderando el grupo de Exam F. La mayoría fue con él, excepto Zero, que quería practicar este movimiento de buceo, y Kaminari, que todavía estaba tratando de combinar realmente su uso peculiar, los movimientos de las piernas y algo de manejo de la espada. Después de haber pasado horas aquí tratando de ayudar, Midoriya pensó que era hora de dejarlos cocinar y escasear. Había cumplido su condena. Le dio a Cementos un pequeño reconocimiento antes de dejar atrás al profesor supervisor y al Gingama. Tuvo que compartir un viaje en autobús con los estudiantes de 1A, lo cual era bastante extraño, especialmente cuando se sentó en la parte delantera cerca de los otros maestros que se iban. Se tomó un minuto para sentarse en la clase 1A y sus maestros, observando algunas de las dinámicas y travesuras que no tenían ninguna relación con su profesión por un momento. Fue genial, pensó, ver a All Might y a Araceread charlando entre ellos, mientras los futuros héroes profesionales se relajaban detrás de ellos. Le recordaba al campamento de verano de la UA antes de que todo se fuera a la mierda. Desde UA, fue un poco como caminar hasta el lugar habitual de Put Put, pero deteniéndose justo cuando llegó Midoriya y luego actuando como si hubiera estado esperando durante horas fue el hombre principal. El grandullón no pudo evitar lanzarle algunos tragos al joven alcohólico, preguntándose si iban a ir de bar en bar una vez que terminaran, pero las bromas no duraron mucho. Parecía un milagro que algunos policías no estuvieran estacionados en el camino entre el campo de Put Put y el escondite de Mau, con la frecuencia con la que iban por la misma ruta duplicando el límite de velocidad. De alguna manera, sin embargo, no había oficiales esperando a lo largo de la ruta para detener a los velocistas, y se salieron de la carretera y se adentraron en el bosque de manera segura una vez más. Después de pasar por la puerta principal y entrar, fueron directamente al entrenamiento. Mao arrojó algo de sombra a Midoriya, señalando que la capacidad del joven vigilante para luchar estaba drásticamente desconectada de su capacidad para hablar, incluso más de lo que Midoriya pensaba. Hablar y hablar al mismo tiempo, perro. Mao se rió mientras Midoriya realizaba sus calentamientos habituales, un trote alrededor del campo de tiro antes de detenerse para hacer demasiadas flexiones. Piensas demasiado. O tal vez, respiró, desde el mismo lugar, habló. Midoriya resopló al comenzar su segunda vuelta. Este tipo de charla sobre un hombre que probablemente podría contener la respiración indefinidamente fue en vano, pero era interesante pensar en ello. La razón por la que perdió contra ese yakuza alcohólico fue porque trató de hablar demasiado. Bueno, ciertamente podría haber sido un factor. O tal vez solo porque no practicas. Mao siguió el ritmo del vigilante con facilidad, hablando todo el tiempo. O bien su entusiasmo le permitía almacenar energía sin necesidad de respirar constantemente, o era realmente bueno en esto, porque parecía hablar con tanta naturalidad como siempre. Cuando peleas, siempre te callas, joder. Sin bromas, sin comentarios ingeniosos. No creo, nunca, que digas algo ingenioso, y punto. Pero lo hacemos, that's it. Mao rió a carcajadas, dándole a Midoriya una palmada en la espalda que lo empujó hacia adelante unos pasos tambaleantes antes de que el vigilante recuperara el equilibrio. Además, parlero. Conduce a distracciones. Midoriya hizo todo lo posible por hablar y correr, pero era más difícil de lo que pensaba. Como venganza, esperó hasta que Mao lo alcanzó una vez más y sacó su pierna en una patada baja, barriendo el pie de Mao a mitad de la zancada y derribando al gigante. Uno de los nuestros. Tiene que mirar. Profesional. PFFT. Mao se tomó el viaje con calma, tropezando unos pasos antes de agarrarse con la mano y empujarse desde el suelo, alcanzándose fácilmente. Sí, te ves y suenas profesional como una sábana, si profesional significa abucheo. ¿No puedes ponerle algo de color a tu atuendo? Intentas diseñar esta mierda.
Midoriya tomó una gran bocanada de aire, tratando de esforzarse más para el tramo final. Mao se limitó a reír mientras a su vez aumentaba su esfuerzo, persiguiendo al vigilante para pagarle. El entrenamiento y el sparring no eran nada digno de mención, solo una práctica estándar después de un día relativamente estándar. Sin embargo, la conversación fue un poco más interesante. Así que, mañana, empezó a decir Mao mientras salía de la valla de alambre, estirándose y liberándose de los enganches. Mañana, repitió Ronin, con las manos en las rodillas y respirando pesadamente incluso con el traje. Definitivamente era cierto. Hablar mientras luchaba era mucho más difícil de lo que pensaba. No es de extrañar que los héroes siempre parecieran idiotas, ¿quién querría perder el tiempo hablando en una pelea? ¿Tú quieres? Yo. Mao revisó sus excavaciones, luego miró a Ronin, una mezcla de perplejidad y diversión. Venir a Wa, la capital de los héroes de Musutafu. Ven a Mostaza Tofu, te follan y ayudan a enseñar un montón de pequeñas mierdas. Mao evaluó a Ronin como si estuviera loco, una idea verdaderamente absurda sin fundamento. Sí. No. Mierda. Uft, resopló Mao sacudiendo la cabeza. Hombre, debes golpearte la cabeza demasiadas veces. Un villano que se dirige a Dere. Creo que ya eres lo suficientemente estúpido como estás, ahora me pides que te acompañe. ¿Serías un justiciero al entrar? Comenzó Ronin. Sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal, asintió Ronin, asintiendo. Esto era cierto. Pero te habrían invitado. Los vigilantes han sido invitados antes, por ejemplo. Ronin hizo un gesto para sí mismo mientras Mao se reía de nuevo, sin comprarlo, pero Ronin no había terminado de venderlo. Todo lo que necesito que hagas es golpear a algunos niños, será como un día en el parque. Entramos, peleas con 3 o 4 niños, luego rebotamos y salimos a la calle. Si Wa intenta alguna mierda, estaré allí contigo para patearles el trasero. Sí, el borracho me cubre las espaldas, lucha yo. Mao sacudió la cabeza con asombro, comenzando a recoger sus cosas. Ya sabes, esa sábana podría ser reconfortante si todavía tuvieras esa estúpida espada mágica de culo, esa delgada estaba rota como una sábana. ¿Qué coño vas a hacer con él? Explotó, recuerda. Tú, no des una sábana. Sé que todavía lo tienes. Yo estaba a cargo de devolverte la hoja a ti. ¿Qué, media espada en la mitad de un portal? Mierda. Solo reutilizar o reforjar o algo así como una maldita cosa. En primer lugar, todavía tengo una estúpida espada mágica. Muramasa. Ronin se defendió de la manera más débil posible, apenas logrando que el hombre principal levantara una sola ceja. En segundo lugar, sí, todavía tengo partes de Yamato, pero está doblado y roto, ¿Y qué? Arregla la maldita flaqueza, tío. Es una maldita espada mágica. Mao negó con la cabeza, concentrándose en el problema tal como lo veía. Explicarlo iba a ser un poco difícil, así que Ronin trató de organizar sus pensamientos. Vamos a dar un rodeo rápido, solo por un minuto. Ronin se unió a Mao, hurgando en su bolsa de cosas de repuesto para sacar a Cupido. Retrocedió unos pasos, eligiendo la pared de un cobertizo cercano como objetivo, y luego lo alineó. Levantó ambas manos, estabilizó los hombros, contuvo la respiración y disparó una vez, todavía yendo a la izquierda de donde estaba apuntando, pero ni siquiera él pudo fallar la andanada de un granero. Hubo un estallido silencioso cuando se disparó una ráfaga de aire, completamente imperceptible hasta que impactó contra la pared ni siquiera un segundo después. Miró a Mao, gesticulando. ¿Ves eso? ¿Forma de hoja o pistola de hoja? Los revólveres son más geniales. Sí, perfecto. Con su punto de vista, Ronin siguió adelante. Ronin sentó a Cupido y sacó a Muramasa aún envainado, luego lo colocó en su cadera. Alineó el disparo, ajustó su postura, luego deslizó un cargador en la funda del arma antes de agacharse y prepararse. Con un fuerte estallido, la vaina disparó, lanzando su espada con resultados explosivos. Esta era una técnica que apenas se había oxidado con el tiempo, y de hecho, era más útil con Muramasa que con Yamato, dando instantáneamente a la espada suficiente energía para usar su propia peculiaridad.
lanzar una hoja roja de viento energizado para impactar el costado del cobertizo. Ronin hizo girar su espada llamativamente antes de envainarla, luego se volvió hacia Mao. Está bien, ¿qué te parece eso? ¿Viste eso? Sí, tu espada puede disparar láseres. ¿Qué? Otro era más fresco, porque uno de ellos cortó la hoja. Mao al menos se dio cuenta del punto de Ronin, incluso si no lo entendió, por lo que Ronin decidió que ahora era una oportunidad perfecta para explicarlo un poco más. Sí, pero viste el ataque de energía. Ronin comenzó a desatar la funda de su cadera mientras repasaba los detalles. Las armas y Muramasa usan la misma peculiaridad del mismo trozo de metal original. En teoría, deberían funcionar exactamente de la misma manera. Vosotros. Dei dispara. Lo entiendo. Ronin trató de guiarlo, pero cuando Mao no estaba mordiendo, levantó a Cupido y disparó de nuevo. De nuevo, un apretado gatillo, un estallido silencioso y un impacto repentino cuando el aire energizado golpeó la pared. No se ven los disparos. Vaya. Pero yo podía, Mao señaló a Ronin, luego a la espada, luego a la pistola en la mano de Ronin. Pero, puedo ver las cosas de la espada. Exactamente. Ronin señaló a Mao, asintiendo con la cabeza, y explicó lo que pensaba que había sucedido. Verás, Kingnes y Cupid se hicieron en una sola toma, los hice directamente de material poseído. Muramasa se hizo como un subproducto de 3 cosas. Primero fue material poseído, luego lo forjé en el AEK, luego corté el material en el AEK e hice una escopeta, luego reforjé la escopeta y el material de repuesto de Kingnes y Cupid para hacer Muramasa. Y en algún lugar del camino, Ronin se quedó callado, señalando a Muramasa. La peculiaridad tenía una ligera mutación. Se debilitó. Ahora, desperdicia parte de la energía, la convierte en luz visible. Honestamente, después de 3 reforjados, eso no es terrible. Tal vez tuve suerte de que la mutación sea tan débil. Pero, Yamato es un poco más complicado que Muramasa. Muramasa tiene una peculiaridad resistente a la energía, lo que podría ser la razón por la que muta tan poco. Yamato, por otro lado, quedó atrapado en una explosión a quemarropa y una activación forzada que destruyó una pequeña montaña. Mao asintió, comprendiendo un poco mejor la escena ahora. Sí, eso es una especie de sábana. Es realmente una sábana. Ronin estuvo de acuerdo de todo corazón. Ni siquiera quiero tocar a Yamato hasta que tenga la oportunidad de estudiar esto, pero con All for One fuera, no puedo conseguir más elementos para probar. No sé si es solo la temperatura, si es la intensidad, si es el tiempo, o joder, lo que sea. No tengo los artículos de repuesto para desperdiciarlos probando esto. Mi plan, sin embargo, es bastante simple. Ronin abrió un Gatorade, apoyándose contra la pared junto a Mao. Antes de terminar con All for One, conseguí algunos materiales poseídos más para futuros objetos. Tengo cosas que quiero hacer con todos ellos, pero en teoría, puedo sacrificar unos pocos para experimentar, y una vez que esté seguro y tenga todas las piezas de Yamato, intentaré reforjar Yamato, si creo que es posible. ¿Crees que es posible? Oh, totalmente, una vez que comprenda qué está causando la mutación. Ronin asintió, generalmente optimista sobre las perspectivas. Una vez que encuentro la causa, puedo trabajar deliberadamente para evitarla. Si es que la temperatura sube, está bien, hice un trabajo bastante malo manejando la temperatura cuando hice el AEK, la escopeta y Muramasa, solo necesito bloquear, ajustar el rango y no hacerlo con tanta variación tomándome mi tiempo. Si se trata de cuánto tiempo está sobrecalentado, solo necesito ir más rápido. Puedo empujar más la temperatura y luego trabajar con más rapidez y confianza. Si son las 2 cosas, solo necesito más práctica, y trataré de hacer las 2, pero eso será lo más difícil. Mao asintió, siguiendo la mayor parte de ello, e incluso notó el problema en el plan de Ronin, ambos. Entonces, ¿quién tiene otros fragmentos de Yamato? Probablemente la policía. Espero que Konoha pueda recuperarlos eventualmente. Incluso si es en el encierro en la asociación de héroes, no debería ser demasiado para ya lo han hecho más tontos antes. ¿Cómo es que algo de esta hoja te impide usar la espada rota para hacer portales?
Midoriya fingió una sonrisa y luego asintió. Yahoo, ¿no es así? Mira, es un poco más complicado, Midoriya asintió, tratando de pensar cómo expresarlo. Bueno, como que no es. Que te vayas de la puta cosa. No me importa una hoja si se rompe en 2 o 2 millones, esa hoja sigue siendo OP como una mierda. Es una muleta. Necesito mejorar sin él. Si voy a venir a me importa una mierda si te pones beta. Quiero que te hayas roto como una maldita espada. Pues bien, entonces traeré la maldita espada. Pero no lo voy a usar en nuestras incursiones. No quiero romperlo más. Gracias, mierda. Mao negó con la cabeza, asombrado. ¿En serio, Dachie ya dices? Esto no vale 2 peroratas en 10 minutos, murmuró Midoriya, sacudiendo la cabeza mientras terminaba su bebida, y luego miró a Mao. También, a las 12 en punto. Afilado. Lugar de siempre. Mao lo miró, confundido, por lo que Midoriya se explayó un poco. Traeré a Yamato, así que será mejor que levantes tu parte y aparezcas para patear el trasero de ese chico mañana, explicó Midoriya, tratando de ocultar su sonrisa. ¿Entendido? Oh, pequeña mierda viscosa, Mao soltó una risita, sacudiendo la cabeza antes de alborotar el cabello de Midoriya. Dale un poco de pan con centímetro. Oye, lo dijiste tú, no yo. Midoriya soltó una carcajada genuina mientras pateaba la pared, agarrando sus cosas y las de Mao y dirigiéndose a la bicicleta. Ahora, podrían planear las últimas cosas cuando se reúnan en el lugar habitual mañana, y simplemente cabalgar desde allí. Con solo un día para el final y una solución, para finalmente ayudar a demostrar que luchaba contra un oponente más grande, todo parecía ir viento en popa, que es cuando Ronin debería haber aprendido que era el mejor momento para cerrar las escotillas. Del put a la casa era solo un salto y un salto. Sobre todo después del sparring no tan serio que habían estado haciendo hoy. Llegó un poco más temprano de lo habitual después de un entrenamiento intenso, pero revisando su teléfono, tenía una llamada perdida de su madre. Solo uno, por lo que no pudo haber sido tan importante, además, solo se lo perdió por 1 hora. La puerta estaba abierta, ahorrándole a Midoriya la molestia de andar con una llave. Entró en el apartamento, sonriendo mientras se quitaba los zapatos. Mamá. Estoy en casa. Izuku. Ahí estás. Llegas tarde. Escuchó la voz de su madre que lo llamaba desde más adentro mientras se acercaba, saliendo del vestíbulo para ver el final de la cena. No le molestaba demasiado, esto era habitual con sus inusuales horarios de llegada. Así que llegaba tarde a la cena, simplemente tomaba algunas sobras, tal vez una barra de proteína, e iba a su cuarto. No estaban solos. Izuku tardó demasiado en darse cuenta de que no eran solo él y su madre en su pequeño apartamento, con 2 personas sentadas en el sofá. Uno saludándolo con la mano y el otro ignorándolo activamente. ¡Ey, pequeño bribón! Mira quién es todo grande, ¿qué, Inko, te olvidaste de decirle que íbamos a venir hoy? No, solo parece que Izuku tiene el sentido del tiempo de su padre, resopló Inko, fingiendo estar molesta mientras negaba con la cabeza a Izuku. Bueno, ya hemos comido, pero te calentaré algunas sobras. Ve a sentarte al lado de tu amigo y yo conseguiré la comida, ¿de acuerdo? Sí. La boca de Izuku se convirtió en una delgada línea mientras cruzaba el apartamento, dejando su bolso cerca de su puerta y moviéndose lentamente paso a paso hacia la sala de estar. Su expresión apenas ocultaba la extraña tensión que sentía mientras se movía hacia su sofá, sus pensamientos revoloteando a través de sus recuerdos. Su mamá se lo contó. Tal vez algo ayer, cuando se había distraído con el alcohol. Incluso cuando estaba sobrio, ese alcohol le estaba pateando el trasero. Con gran resignación, Izuku se sentó en el sofá junto a Katsuki Bakugou, a poca distancia de Mitsuki Bakugou, mientras su madre charlaba animadamente desde la cocina. Fue increíble. Incluso cuando no creía que tuviera planes, todos salieron terriblemente mal. Todo parecía estar bien en la casa de Midoriya. Inko estaba recalentando la cena para el difunto invitado, Mitsuki estaba charlando en voz alta con su buena amiga desde el sofá, Katsuki estaba positivamente furiosa e Izuku estaba entre los 2 Bakugou sin una salida clara.
Así que todo iba muy bien. Izuku dejó de preguntarse si su madre le había advertido sobre esta tragedia de su manera habitual, dándose cuenta de que era inútil y demasiado tarde, y optó por una solución más práctica de tratar de salir de este lío lo antes posible, hablando lo mínimo y luego excusándose en su habitación. La tía Mitsuki y su madre hablaban entre sí desde el otro lado de la habitación, sin un lugar real para entrar en la conversación, dejando solo una opción. Su amigable compañero de sofá y amigo de toda la vida, Katsuki. Pero, ¿cómo demonios se suponía que ibas a iniciar una conversación con ese tipo? Izuku no podía mencionar exactamente el entrenamiento, e incluso si lo hacía, ya sabía casi todo lo que Katsuki diría. ¿No lo haría? Izuku se movió para mirar a Katsuki en un nivel literalmente más cercano. Hombros bien desarrollados para lidiar con el retroceso de la peculiaridad de Katsuki, quemaduras leves en el dorso de sus manos por una piel que no estaba tan acostumbrada al calor intenso, un resplandor de muerte que atravesó directamente a Izuku sin hacerlo siquiera parpadear. No, Katsuki era casi exactamente como Izuku recordaba, aunque un poco más desarrollado que cuando eran niños. ¿Estás buscando algo interesante, nerd? Izuku se frotó la barbilla, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Por qué cambió tan poco la apariencia de Katsuki? Era el mejor estudiante de uno, demonios, era el mejor estudiante de UA que Izuku conocía. Recordando su alta puntuación de ingreso en las notas de la escuela, había obtenido la puntuación más alta de su año, había ganado el festival deportivo con facilidad y probablemente podría enfrentarse a toda su clase de una vez. Entonces, ¿por qué Katsuki se parecía tanto a antes de entrar en UA? Katsuki, idioma. Tuak, oh. Lo siento, Izuku, ¿estás bien? Te tengo en la cruz. Izuku no necesitó mirar su cuerpo escondido debajo de la ropa para conocer sus diferencias. Aumentó de peso, su estómago ya no se hundía hacia adentro y sus músculos se habían vuelto más grandes y densos. Ahora, Katsuki e Izuku tenían construcciones mucho más similares. No idéntico, con el brazo de Katsuki enfocado para su peculiaridad frente a todo el cuerpo de Izuku, pero similar. Se frotó la nuca donde atrapó un codazo perdido de Mitsuki, riéndose de un ataque que apenas sintió, pero devolvió la mirada a su viejo amigo. Katsuki no había cambiado mucho desde hace 2 años, mientras que Izuku cambió mucho, pero en el centro de eso estaba el cambio de Izuku, el momento en que Izuku decidió convertirse en un vigilante, algo que Katsuki no hizo. En ese sentido, tenía mucho sentido que Katsuki cambiara menos entre los dos. Ya había estado en el camino de convertirse en un héroe. Ya había estado creciendo, lo que Izuku estaba viendo era la continuación lógica del progreso de Katsuki. Fue el cambio de Izuku lo que sorprendió, si pudieras verlo debajo de la ropa holgada, por supuesto, pero ¿cómo podrías hacer eso? Has cambiado. Katsuki habló con naturalidad cuando finalmente consiguió que Deku se concentrara en el aquí y ahora. Deku no era el único que evaluaba a su viejo conocido, Katsuki, a su vez, lo vigilaba. La diferencia entre ese idiota idealista que una vez conoció y el nerd sentado a su lado era una brecha tan grande que era prácticamente imposible no notarlo, ya que incluso Mitsuki estaba mirando a Izuku divertido. Se limitó a recibir un codazo en la cabeza sin siquiera parpadear, simplemente girándose ligeramente y riéndose. Ninguno de los dos Bakugou era un experto en artes marciales. No sabían que Izuku había rodado el golpe para difuminar su fuerza o que el codo de Mitsuki era lo más ligero con lo que se metió hoy por mucho, pero sí sabían que el viejo llorón Deku acababa de golpear un codo en la cabeza como si nada. Inko casi deja caer un plato al verlo, tuvo una reacción más grande cuando Izuku fue golpeado que Izuku. Mirando directamente a través de un Deku repentinamente sorprendido y con un aspecto ligeramente nervioso que inventó una historia, Katsuki lo pensó detenidamente. Deku, al menos, podría recibir un golpe. Había sido golpeado por explosiones, puñetazos, patadas y todo tipo de peculiaridades más débiles en la escuela primaria y secundaria, pero sin importar lo que lo golpeara, Izuku siempre se estremecía, ya fuera un golpe o un puñetazo justo en su estúpida cara. Deku probablemente subió a otra liga en la escuela secundaria como un saco de boxeo más grande.
La escuela secundaria era una cosa, la mayoría de los perdedores todavía estaban desarrollando sus peculiaridades, pero incluso en las escuelas que no eran héroes, si no te das cuenta de tu mierda en la escuela secundaria, nunca lo harías. Parecía que el pequeño Deku finalmente se había endurecido, y todo lo que necesitó fueron 9 años de gritos. Sin embargo, había algo que no encajaba bien con la idea, y aunque Katsuki no podía poner el dedo en la llaga, sus instintos le decían que estaba ahí. Y eso lo molestó. Oye, Deku, ¿a dónde vas a la escuela? Ishiyama. Es un lugar local, y está un poco deteriorado, pero en realidad es. Mientras la boca de Deku seguía corriendo, Katsuki pensó en todas las escuelas de héroes que se le ocurrieron. Ishiyama no era uno de ellos. Entonces, el pequeño nerd finalmente renunció a su sueño de ser asesinado en un ataque de villano. Bien. Bueno, ¿qué hay de ti, Katsuki? ¿A qué escuela vas? Katsuki miró fijamente a Deku. Deku miró directamente a Katsuki, casi instantáneamente dándose cuenta de lo estúpido que era, literalmente todos sabían a dónde fue Katsuki a la escuela. Katsuki había aparecido en las noticias como 3 veces este año solo por eso, y eso sin contar todo lo que Katsuki había fanfarroneado cuando entró por primera vez. Quiero decir, ¿cómo estaba? ¿Es tan genial como pensábamos que sería? ¿Cómo es aprender con héroes profesionales? Deku murmuró mientras se revolvía el cabello, sus dedos jugueteando como si buscara su lápiz y papel habituales para comenzar a escribir su habitual mierda nerd. TSK. Katsuki ajustó su posición sentada, mirando a Deku y dando sus respuestas habituales. Esta era una pregunta bastante común para él. Es grande. Muchos extras. ¿Y los maestros? Izuku pudo ver a Katsuki tenso, su mano creando algunos pequeños chasquidos en molestia por la muy estúpida redirección de la primera pregunta fallida de Izuku. La mayoría de los profesores son perfectos para todos esos jodidos extras. Present Mic es demasiado ruidoso, Eraserhead es demasiado perezoso y Midnight es demasiado. Izuku no pudo evitar preguntarse si Katsuki recordaba que Eraserhead era un héroe muy clandestino y desconocido que casi nadie conocía. No fue hasta después de su primer encuentro que se dio cuenta de que la mezcla entre un vagabundo y un ninja era el propio Eraserhead, pero probablemente era algo en lo que Katsuki no pensó. Por lo demás, por su poca experiencia con los otros maestros, era justo en el dinero. All Might, aunque, Katsuki se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos se iluminaron al llegar al profesor que realmente le gustaba. All Might está bien. Vamos a luchar entre nosotros de verdad, sin retenciones, sin barras, solo obtener esa experiencia real. Es jodidamente increíble. Izuku asintió. Todo parecía como él lo esperaba. En realidad, este fue un gran momento. Obtener información sobre cómo un estudiante veía a OA desde un ángulo distante. Revenant se inclinó hacia adelante, pensando qué pregunta hacer. Y el mejor maestro es un viejo veterano, un héroe clandestino, Ronin. Espera, ¿qué? Katsuki avanzó ahora, en su elemento. Así que hay un montón de bastardos de mierda en OA, todo habla, nada de caminar. Maldito Yapi Yap, pero no lo respaldarán. All Might al menos nos permite luchar entre nosotros, pero Ronin. Sus manos se tensaron al recordar su combate más reciente, la persecución que habían hecho, la práctica de disparar ataques a distancia antes de acercarse para la pelea final. Hay un viejo que OA encontró, y no es como los demás. No nos hace pelear entre nosotros, va directo a por ello y lo hace él mismo como un verdadero rudo. Katsuki habló más rápido a medida que se adentraba más en la memoria. Entonces, la mayoría de los maestros se quedan con la cabeza metida en el culo escupiendo mierda a los extras, pero este tipo es legítimo. Es un puto samurái ninja que lucha contra todos uno a uno, y es bastante bueno. Me hace tener que intentarlo. Los ojos de Izuku estaban muy abiertos como platos de comida mientras escuchaba, esforzándose por escuchar todo con una mezcla de confusión y, no, espera, era solo 100% confusión. Sí, es bastante bueno. Genial en una pelea. Tengo una buena cabeza para ello, y no tonterías como el resto. Todos los negocios, toda la acción, todo el tiempo. Katsuki asintió, demasiado en su propio mundo para notar las reacciones de Deku.
Una vez, casi muere, rodeado de villanos que salvan algún mocoso, sin respaldo a la vista, y él simplemente va a toda potencia y los masacra a todos. Maldito rudo. No te rías. No te rías. No sonrías. No sonrías. Y lo hacen. No. Risa. Izuku estaba haciendo todo lo posible para mantener la compostura, realmente lo estaba, pero honestamente, luchar contra todos esos Nomu en el campamento de verano de la OA podría haber sido más fácil que esta mierda. Katsuki Bakugou, el tipo cuyo ego era del tamaño de Japón y no podía felicitar por una mierda, estaba cantando sus alabanzas, a su puta cara, sin darse cuenta. Izuku hizo lo que pudo. Asiente con la cabeza mientras Katsuki hablaba, y trata de no romperse, lo que se hizo aún más difícil cuando Katsuki terminó de felicitarlo y comenzó a insultarlo. ¿Y tú, Deku? ¿De qué coño vais y llama? Oh, es solo una escuela local. La matrícula es barata, está un poco cerca, y hay algunos delincuentes, pero me gusta. Izuku se encogió de hombros, tratando de pensar en algo interesante sobre su escuela que pudiera decirle a Katsuki, pero frente a su madre. Estoy en un club, hacemos cosas. Oh, Izuku. Háblale de Eiko. Lo que sea que Izuku estaba cocinando también fue arrojado por la ventana cuando Inko llegó con la cena que Izuku olvidó honestamente, se la entregó y continuó hablando. Izuku tiene un amigo llamado Eiko ahora. Bastante alto, pero parece agradable. Llegué hace un tiempo. Quizás ustedes tres podrían verse en algún momento. Si bien la idea de que Izuku se reúna voluntariamente con Katsuki para pasar el rato era ridícula en el mejor de los casos, y hablar de él como si todavía estuviera en la escuela primaria siendo su primer amigo era, más acertado de lo que le gustaría admitir, fue un bienvenido giro hacia el único aspecto de la escuela desvinculado de su vigilantismo. Eiko, esa amiga accidental que hizo. Katsuki pareció reír. Tal vez pensó que Izuku y Eiko eran amigos de la misma manera que él e Izuku habían sido amigos. ¿Y qué, tienes un nuevo amigo para reemplazarme? ¿Son duros? No lo sabría, admitió Izuku encogiéndose de hombros. Probablemente. No es muy luchadora, pero probablemente podría tirarme por encima de una valla. Oh, ¿y tú? ¿Tienes un nuevo mejor amigo para reemplazarme? Ese salió un poco mordaz mientras Izuku miraba a Katsuki. Claro, profesionalmente podía respetar a Katsuki, pero no era difícil imaginar que incluso Ino Akatsuki tenía algunas víctimas con las que se metía. Como Ronin, solo pudo interactuar con Katsuki en una ventana muy pequeña y selectiva, pero con lo laxo que era OA. Ronin dudaba que alguno de los profesores hiciera una mierda si Katsuki iba por ahí haciendo estallar a sus compañeros de clase por diversión. Mejor aún, este era exactamente el tipo de cosas de las que Katsuki se jactaría ante el débil e indefenso Deku, sin saber cómo podría volver a morderlo en el trasero en su próxima sesión de entrenamiento. Por favor, soy el mejor de la clase. Tengo un montón de cogollos. Katsuki se burló. Izuku debería haber esperado no llegar a ninguna parte con eso, pero bueno. Izuku terminó de meterse la comida en la boca, tomándose un breve descanso para respirar, agradeciendo a su madre por la comida. Sin embargo, he tenido un gran día, así que creo que me entregaré ahora. Fue genial verte, Izuku-chan. Lo siento por tu cabeza. La tía Mitsuki hizo una reverencia descarada, y Katsuki se limitó a mirar, aparentemente aburrido de su viejo juguete. Tal vez deberías pasar por OA alguna vez, tú y tu amiguito. Estoy seguro de que podría hacerte entrar y mostrarte cómo se ve un verdadero héroe de cerca. Izuku dejó que su sonrisa se arrastrara, asintiendo con la cabeza y prometiendo aceptar la oferta de Katsuki algún día, para disgusto de la rubia Bomber. Quién sabe, Katsuki, podría estar más cerca de lo que crees.